no diré que está el Retiro para mí solo, pero casi casi. Esto del mes de agosto es una auténtica bendición para quedarse en Madrid. Se puede pasear por el Parque del Retiro, no a solas, como digo, pero con muy poca gente. Y ahora todavía se puede estar, bueno, a esta hora ya se puede empezar a estar porque antes hace quizá demasiado calor, aunque bueno, ya sabéis que para mí, para que haga demasiado calor tiene que ser mucho calor. Bueno, no os he venido a hablar de lo bien que se está en el Retiro ahora a las 8 de la tarde, un día de principios de agosto. Ahí tenéis el parterre, este de aquí, este es el jardín más antiguo del Retiro, y ahí se ve la puerta más antigua del Retiro, que la mandó levantar Carlos II a finales del siglo XVII. Bueno, pues no os voy a hablar de esto, que ya me gustaría, pero es que estamos en el A la Contra, y en el A la Contra se habla de temas del día relacionados con la política, la economía y cosas por el estilo, así que voy a buscar aquí cerquita de esta puerta, de la de Carlos II, que ahora la podremos ver mucho mejor. Esta puerta no se hizo como puerta del Retiro, porque en aquel entonces, a finales del siglo XVII, el Retiro como tal no existía, no era un parque, vamos. Formaba parte de los jardines del Palacio del Buen Retiro, del que hablábamos con Alberto Garín. Y este era uno de los, uno de los parterres que tenía aquel palacio que se ha conservado. De aquella manera, pero se ha conservado. Digo de aquella manera porque a lo largo de los años pues ha ido perdiendo los árboles, especialmente cuando pasaron por aquí los franceses. Bueno, tengo un contraluz, pero algo se podrá ver ahí, la puerta de Carlos II, y ahí a mi derecha está el árbol más antiguo de Madrid, que es un ahuehuete mexicano, que en Madrid se le conoce como el abuelo, porque es el abuelo de los árboles del Retiro, que ahora nos vamos a poner justo al lado. De hecho, estoy por hacer esta a la contra, justo al lado del... Ahí lo tenéis. Ahí tenéis al abuelo. Los que seáis americanos, centroamericanos concretamente, conoceréis esa especie. Pues ese árbol tiene unos 400 años, más o menos. Se salvó de milagro cuando los franceses, porque aquí al parecer instalaron un cañón. Está aquí, este que tienen vallado, aquí a mi derecha. Bueno, pues me voy a buscar aquí al lado del abuelo un banquito, un sitio en el que dejar la bicicleta, aquí en el parterre. Ahí tengo uno estupendo. Y os cuento algo no tan agradable como esto, bastante más desagradable de hecho, sobre la economía, que como bien sabéis está, por decirlo así brevemente, un poquito mal. Ya he tomado asiento aquí en el parterre del Parque del Retiro. A la derecha es donde he dejado el árbol el ahuehuete, el abuelo, como os decía antes, cuando lo veíamos desde la bici. Y la verdad es que se está muy bien. No hay apenas gente en el Retiro, pero sí vienen a ver este árbol porque muchos conocen que... Bueno, muchos. En Madrid no tantos. Yo me he hartado a lo largo de mi vida de recordar a los madrileños que ahí estaba el árbol más viejo de la ciudad, porque muchos no lo sabían. Pero bueno, no os he venido a hablar, no hemos venido hasta aquí, hasta este sitio tan bonito, a hablar de lo bonito que es. Eso ya lo haremos en otra ocasión, ya lo haremos en algún vídeo de viajes, pero claro, viajar a mí por Madrid me cuesta porque estoy todo el día en ella, aunque algún vídeo que otro con Alberto sí que os hemos hecho, hace no mucho uno del convento de las Plácidas. Os he venido a hablar de lo mal que está la situación económica. Supongo que ya sabréis que hace un par de días salieron las cifras del desempleo, y son especialmente malas. Son en cierto aspecto las peores de la historia. No es porque sean las peores cifras de desempleo de la historia, que evidentemente no lo son, pero sí es el peor mes de julio de la historia, desde que se tienen datos del mes de julio. Entre tanto, pues nada, Pedro Sánchez se acaba de ir de vacaciones, lo acaba de hacer, se ha ido en Falcón, naturalmente, espero que sin corbata. Pedro Sánchez, por lo que sabemos de él, es muy playero, en eso no se parece a mí, o yo no me parezco a él, que él es más importante que yo, porque a mí la playa, la verdad, me gusta verla, pero eso de pasar muchas horas en ella no me va demasiado. A él sí, lo digo porque antes de ser presidente del gobierno, que se iba a la playa, creo que a Almería, y se ponía allí a tomar el sol y se veían sus fotografías veraniegas, bueno, pues ahora lo puede hacer a nuestra costa en un sitio estupendo como es la isla de Lanzarote, que es a donde se ha ido como todos los años de vacaciones. Entiendo que a la residencia de La Mareta, que fue una residencia que le regaló, creo que fue el rey de Jordania, al rey Juan Carlos hace muchos años, y claro, evidentemente Juan Carlos no quería mantenerla y se la enchufó a Patrimonio Nacional, y ahora la utiliza Pedro Sánchez. Bien, pues se ha ido para allá
Y la economía española, entre tanto, pues nada, muestra los primeros síntomas de una recesión con R mayúscula, no una cosita puntual. Parece que la cosa es más seria. Cada vez es más sencillo y menos arriesgado pronosticar que el mercado laboral español sufrirá un golpe, y no precisamente de calor, porque el golpe va a llegar cuando el calor ya se haya ido, para mi desgracia. Llegará ya por el mes de octubre, se calcula, octubre, noviembre, una cosa así. Es decir, que a lo largo del último cuatrimestre, en el que entraremos dentro de un mes, pues el mercado laboral y con él el resto de la economía, no sé si se despeñarán, pero sí desde luego dejarán de marchar bien o regular, empezarán a marchar mal por los datos que tenemos, insisto. De hecho, ya ha empezado a sufrirlo, como os decía antes, por mucho que Sánchez invite a leer los datos de empleo, y lo dijo el otro día, son fantásticos estos, se inventan una cantidad de palabras que es alucinante. Ha invitado a leer los datos de empleo, esto es textual, con lentes distintas. No sé qué le entenderá con lentes distintas, igual le hacen falta las mías, estas para que no te dé el sol en la cara, vamos, para que no te moleste el sol cuando vas en la bicicleta o en la moto, no lo sé, o con unas lentes quizá de aumento, o lo contrario, porque si nos las ponemos de aumento lo que veremos es más desempleados de los que hay. Bien, ha dicho que el que se felicitaba por el empleo, que todo marchaba bien, ahora ya parece ser que no, que lo que hay que hacer es mirarlo con unas lentes distintas. Y hay que mirarlo con unas lentes distintas porque el mes de julio se ha cerrado con la destrucción de 7.300 y pico puestos de trabajo, lo cual es porque uno parece mucho, evidentemente, en un país con 47 millones de habitantes, pues 7.000 y pico puestos de trabajo es poco, pero el mes que estamos no es un mes cualquiera, es el mes en el que más gente trabaja de todo el año en España. España es un país muy turístico y es cuando más se trabaja. La reforma laboral, chulísima, es una de las chulísimas things, de las cosas chulísimas de Yolanda Díaz, ha modificado la estadística de contratación, como bien sabemos, lo hizo pues con la aprobación de la reforma laboral, de la contrarreforma laboral. Ahora parte de los contratos temporales que se firmaban en verano, que eran muchísimos, hoteles, restaurantes, cafeterías, discotecas, etcétera, en fin, todo ese empleo que genera el turismo a su alrededor, lo que han hecho es agruparse bajo un nuevo tipo de contrato que se llama fijo discontinuo, de tal manera que hayan escondido un montón de desempleados. Eso, o desempleados discontinuos, vamos, eso es algo que ya se quejaron, que vienen quejándose muchos economistas desde hace, y no economistas desde hace meses. Ahora ya ni con esas, ni con la cocina estadística de los fijos discontinuos la cosa les funciona. Pero vamos, nunca, como os decía antes, al menos desde que hay registros, desde que esto se calcula, se había experimentado una caída de la afiliación en el mes de junio. Fui a mirar el otro día cuando salieron los datos, que fue el lunes pasado, y me llamó la atención porque yo recuerdo perfectamente la última crisis. Además yo la viví como periodista económico y eso significa que estuve muy pendiente de ella. Y recuerdo que el mes peor para el empleo durante la última crisis fue el pico, se alcanzó en abril de 2013, eso lo recuerdo perfectamente. Recuerdo el desempleo de aquel mes, que era una cosa desesperante, pero a partir de abril ya empezó tímidamente al principio, luego ya a partir de abril de 2013, luego ya con más fuerza a bajar. Bien, el peor año que yo recuerdo de empleo fue, por un lado, 2009, que fue especialmente malo, y luego 2012. Bien, pues ni en 2009 ni en 2012, ya sabéis, nuestra última crisis fue en W, y en 2012 se creó algo de empleo. 2012 estoy hablando, el peor mes de empleo que se recuerda desde que esto se apunta, vamos, desde que hay registros oficiales. Bien, si estamos así en julio, pues esto invita a pensar que el mes de agosto será peor aún. ¿Cuál es la causa de esto? Pues yo creo que esto, como todo, obedecerá a muchas causas, ¿no? Pero la primera hay que ir a buscarla en la inflación. La inflación, eso que tanto gusta a los socialdemócratas cuando aparece y que tanto disgusta a todo el mundo cuando se desarrolla. La inflación al principio gusta a todo el mundo, porque dice, bueno, como hay más dinero, ¿no? Como más dinero en el ambiente, claro, suben los precios, pero también me sube el sueldo, y entonces al final, ¿por qué no imprimimos más dinero? Aparecen pues los garzones y demás diciendo que esto se puede solucionar. Ya sabéis, todo eso de la teoría monetaria moderna, que Rayo tiene bien estudiada y bien criticada. Bueno, pues todo es perfecto.
si fuera tan sencillo, pues nada, si nos ponemos a imprimir dinero, a meterlo en circulación, y da igual que suban los precios un 5, un 10, un 20, un 25, un 4000%, si es lo mismo, si no pasa nada. Están un poco con esa idea. En la última crisis ya lo decían, que la crisis, el problema era una crisis de deflación, porque había que imprimir y en el momento en que se imprimiese y se crease dinero se acabaría la crisis. Bien, estamos con una inflación de 2 dígitos ya, del 10%, puede ir a más. Muchos aseguran que irá más, yo no soy adivino, así que no lo sé, pero vamos, que está la cosa muy mal. Yo no recuerdo en toda mi vida una inflación como esta. Creo que la hubo cuando era muy pequeño, pero claro, era muy pequeño, entonces yo no llevaba dinero en el bolsillo, la padecieron mis padres, pero en primera persona, vamos, yo no recuerdo una inflación del 10%, teniendo dinero en el bolsillo, quiero decir. Por lo tanto, a mí soy el primer sorprendido, y no soy ningún jovenzuelo, de esta inflación. Claro, sí recuerdo la inflación en el 5, en el 6, en el 7, eso era relativamente normal, por ejemplo en los 80, principios de los 90, pero inflaciones tan bajas como las que hemos tenido en los últimos años también eran, digamos, un poco excepcionales, pero los últimos 20 años concretamente, pero al menos para lo que es la historia inflacionaria de España, pero la historia de la inflación en España. Pero vamos, irse a inflaciones del 10% hay que irse a finales de los años 70, principios de los años 80. Bien, esto se ha tornado ya completamente insoportable, esta inflación, para muchas empresas. El incremento de los costes está machacando sobre todo a pequeñas empresas, a pymes, a autónomos, naturalmente. Cuando vamos al supermercado y vemos que todo cuesta más caro, también le cuesta más caro al autónomo que tiene un negocio, también le cuesta más caro al que tiene una empresa, por supuesto. Tiene que seguir comprando insumos y tiene que seguir, pagar nóminas para empezar, ¿no? Que tiene que pagar más sueldos más altos, porque los empleados lógicamente se lo demandan, pero vamos, incluso antes de que haya armonizado los sueldos ya tiene que pagar más por cualquier cosa. Una empresa que compra, qué sé yo, tinta para impresora, por ejemplo, pues la tiene sensiblemente más cara que hace un año, gasolina, en fin, infinidad de cosas. Las empresas gastan mucho dinero, ya se sabe que quien quiere. Se nos ha encendido los aspersores, mirad qué bien. Vamos a tener, esto va a parecer Baden-Baden. Bueno, esperad que no nos mojen, esto sería el primero a la contramojada. No, yo creo que no. Bueno, la bicicleta me la está mojando un poco, pero la bicicleta da igual, así se limpia un poquillo. Bien, el hecho es que eso está machacando a los empresarios y a los autónomos, y nada invita a pensar que la cosa vaya a ir a mejor, es decir, que esto vaya a ser, como decían, algo puntual, un resfriadillo que se pasaría en unos pocos meses. En absoluto, con ese cuento andaban, pues eso, a principios de año. Ahora ya todos, más o menos, tienen claro que dentro de 6 meses la cosa estará o igual o peor. Así que es normal que los empresarios se pongan a cubierto y no contraten. Hay 2 datos preocupantes en esto, bastante preocupantes. El primero es el empleo, como acabamos de ver, que es muy preocupante, ya digo, no por la cantidad, sino por la calidad. Es decir, por el lugar, el momento en el que ha empezado a bajar la afiliación y se ha creado y se ha destruido empleo. La caída de la afiliación que os comentaba antes y el aumento del paro. El aumento del paro ha sido en julio por primera vez en 3000 y pico personas. Eso es el primero, que ya lo hemos visto. Y el segundo, no tan conocido, es el PMI manufacturero, que está por debajo de los 50 puntos, por primera vez desde mayo del año 2020. Es decir, recordadlo, mayo del año 2020. Yo en mayo del año 2020 no hubiera podido estar aquí porque no me dejaban salir de casa. Estábamos todos confinados y evidentemente el PMI manufacturero cayó por debajo de 50, no solo en España, sino en todo el mundo. El PMI, para los que no lo sepáis, mide el estado de la industria en función de sus pedidos, ¿vale? Es un índice muy útil porque te permite ver cuál es el estado de cómo está funcionando la industria en ese momento. Indica contracción, si el PMI indica contracción, si la tasa, es decir, el índice, baja por debajo de 50 puntos, que es exactamente donde está ahora. Se ha quedado un poquito por debajo de los 50 puntos. Una caída significativa en la demanda, y en este caso yo creo que tenemos una caída significativa en la demanda, más cuando en otros lugares no está cayendo de la misma manera. Pues la demanda de las fábricas, estamos hablando de la industria, refleja malas expectativas para los empresarios y para los inversores. Los primeros ya tienen la inversión hecha y están llevándola a cabo, y los segundos son los que pensaban a futuro invertir en la economía española, es decir, poner una fábrica, poner una empresa, invertir en resumidas cuentas.
Bien, si yo fuese un inversor y quisiese gastarme en España una inversión productiva, se entiende, 100 millones de euros, 200 millones de euros, 1000 millones de euros, pues lo pensaría, teniendo en cuenta que las cosas no van bien. Tampoco quiero perder mis 1000 o mis 100 millones de euros. Bien, las expectativas forman parte de la economía personal nuestra. Si tenemos pensado, qué sé yo, comprarnos una casa y vemos que quizá perdemos el empleo, podemos perder el empleo, nos pensamos 2 veces lo de esa casa y nos lo pensamos seriamente. Bueno, quizá haya que esperar y no hace falta irnos a una casa, que ahí estaríamos hablando de un gasto muy grande. Cualquier cosa, una televisión, ¿no? Bueno, vamos a esperar, cambiar el teléfono móvil, por ejemplo, en fin, infinidad de cosas que hacemos de nuestra economía privada. Irnos de vacaciones, si no tenemos muy claro que después del verano vamos a mantener nuestro empleo, las cosas van a ir muy mal, pues nos quedamos sin vacaciones. ¿Cuántos españoles se habrán quedado sin vacaciones este año? Bien, así que con una desaceleración evidente, y es evidente a estas alturas, pueden hacer lo que quieran para negarla, para quitarle importancia, para decir que hay que mirarlo como era, con lentes distintas a como antes lo veíamos, con un mercado laboral más rígido, gracias a la reforma yolandina, la reforma chulísima podríamos llamarla, y es un mercado laboral no mucho más rígido, porque la reforma fue muy poca cosa, pero sí algo más rígido. Elevados costes energéticos, en fin, echad un vistazo a vuestra última factura de electricidad o miradlo el precio de la gasolina. Esto no hace falta ir a mirar índices raros en el Wall Street Journal, cualquiera lo podemos ver en nuestro día a día. Y la indexación de muchos salarios y de las pensiones al IPC, es decir, al índice de precios al consumo, pues lo previsible es que se empiece a fabricar desempleados antes de lo que pensamos. Aquí habría que hacerse la pregunta de si vamos o no vamos camino de la estanflación. Yo la verdad es que no lo sé. La estanflación es la peor pesadilla económica que uno se puede imaginar. Es lo que hubo, por ejemplo, en los años 70. No solo en España, sino en todas las economías occidentales. Bien, la estanflación es algo que pone a los economistas de los nervios, a la gente mucho más, porque la estanflación es la mezcla de inflación, elevadas tasas de inflación, superiores por supuesto al 10%, a veces del 20 o del 25%, con estancamiento económico. Es lo de Argentina, para que nos hagamos una idea. Podrían dejar de llamarlo estanflación y llamarlo argentinización, y la gente lo entendería muchísimo mejor. Bien, ¿vamos en esa dirección? Pues no lo sé, ya os he dicho muchas veces que no soy adivino, no lo sé yo y no lo sabe nadie, y si alguien nos lo asegura se lo está inventando, porque realmente no conoce el futuro, y si realmente lo sabe, en serio, puede hacerse multimillonario en cuestión de 3 o 4 días, adivinando no si va a haber esta inflación o no, sino simplemente los partidos del domingo en la liga, haciendo quinielas. Si ya conoce el futuro, nadie lo sabe, así que no sabemos cómo es, porque pueden pasar muchas cosas que no han pasado. Pero por lo que tenemos, con los datos de los que disponemos ahora mismo, parece que vamos a eso mismo. Esto hay que dejarlo en el aire, tomarlo con pinzas, evidentemente, pero el panorama, la verdad es que es el panorama peor que yo me he encontrado desde la última crisis. No, yo no soy especialmente pesimista, de hecho soy optimista, como bien sabéis los seguidores de La Contra, pero vamos, el panorama no es para tirar cohetes, todo lo contrario, es para guardarse los cohetes, no vaya a ser que los necesitemos al día siguiente para comer. Así que bueno, esto es lo que hay. A mí me gusta no ya teneros informados, que por supuesto, sino que haceros los análisis pertinentes cuando las cosas vienen mal dadas. Esta vez ha pillado en pleno mes de agosto estas cifras y vamos a esperar a ver lo que pasa en septiembre, pero algo me dice, no sé, un olfato ya de viejo lobo en esto, que las cifras en septiembre podrían ser incluso peores de lo que son ahora mismo. No sabemos en qué punto. Este es uno que se ha dado con una rama por quedarse mirando lo que estaba haciendo, para que veáis el problema de los cotillas. Se ha dado la vuelta mirando a ver cómo grababa La Contra, ¡zas! Y se ha clavado la rama no sé dónde, se anda doliendo en la cabeza. Se ha dado un buen ramazo, no está bien empleado por cotilla. Bueno, queridos, hasta aquí hemos llegado con el a la Contra de hoy, a la Contra veraniego. Normalmente en agosto no hay noticias. El año pasado creo que no hice ninguno a la Contra precisamente por eso, por falta de noticias a la contrizables. Pero este año ya veis, acabamos de empezar el mes de agosto y estamos con un montón de información pendiente. De hecho, no me está faltando material ni siquiera para hacer la contracrónica.
Bueno, pues os dejo aquí, se me ha encendido el riego, como podéis ver. Os dejo ahí con el que entra... Lo que pasa es que tiene un pequeño, bueno, un pequeño no, un bastante grande contraluz el abuelo, quiero decir. Así que desde aquí no vamos a poderlo ver, porque va a estar el contraluz. Pero a cambio os dejo con el parterre. Eso sí, no me voy yo de aquí sin mostraros, haceros un primer plano. Esta es la rama con la que se ha dado el hombre el golpe. Aquí la tenéis, por mirar. Claro, es que aquí hay unos arbolitos que no sé muy bien qué son, pero que son muy bajitos. Bueno, aquí lo tenéis. Vamos a dar la vuelta a esto. Ahí está. Aquí tenéis al abuelo, con su reja. Esto, claro, los que seáis de lugares en los que hay este tipo de árboles os parecerá pues una mierdecilla, pero aquí es un árbol importante, tanto que lo tienen hasta vallado. Bueno, queridos, pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy y me despido de vosotros, o hasta la contracrónica de esta noche, o hasta el próximo La Contra.